Aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Normalmente en los días de feria, de lunes a sábado, se llaman así, días de feria, la primera lectura corre por cuenta parte y no tiene una imagen referida al Evangelio, como por ejemplo los domingos la primera lectura y el Evangelio, que siempre la primera lectura ilumina el Evangelio. La Iglesia se ha esforzado por poner siempre una imagen del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y la segunda lectura normalmente es una continuación, una lectura semicontinua, normalmente de una carta de San Pablo, que son muchas, son 13. Estamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo y no está mal que llamemos la atención de este capítulo 6 de la carta a Timoteo, porque dice dos cosas que se reflejan muy claramente en el Evangelio. Digo esto porque da unos consejos. Dije: tú en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Justo de lo que dice la antífona antes del Evangelio. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado. Tiene que ver mucho también con el Evangelio de este domingo, que de nuevo se va a ir un poco por el tema del espacio y del tiempo. Este año no es que se me ha dado por profundizar en ese tema. Yo creo que es un tema urgente, que se ve inmediatamente, signo de los tiempos. No de los tiempos lejanos, sino es del tiempo actual, ¿no? Este año particularmente yo aprendo mucho de las confesiones y justo en el Evangelio vemos algo muy significativo, que después de la acogida de la pecadora por parte de Jesús, el evangelista añade una nota sobre otras mujeres. Es el Evangelio de hoy. Ayer debimos leer ese Evangelio que decía de aquella mujer pecadora que digamos se pone a llorar a los pies de Jesús, pero claro, como fue la fiesta de San Juan Macías, no leímos ese, sino leímos otro. Pero como el Evangelio va en continuación, pues hoy día el evangelista pues añade una nota de otras mujeres que, como esta, que le fue a visitar a Jesús y que lloraba y que le seca con sus lágrimas, con sus cabellos, eran compañeras de viaje junto a los 12 apóstoles. ¿Por qué esto llama su atención o llama la atención del evangelista Lucas?
Porque normalmente un maestro judío tenía que evitar las compañías de mujeres. Eso es hace 2000 años, ahora sería retrógrado pensar así, y ahí sí le daría la razón a muchos, ¿no? Pero es la cultura de aquel tiempo, porque normalmente se consideraban algunas inconvenientes. Jesús tiene mucha libertad, Jesús se adelanta 2000 años y más todavía, y acoge a estas mujeres borrando sus limitaciones y también sus miserias, pero fueron las mujeres que hoy menciona el Evangelio las que en muchos casos ayudaron a la iglesia. Algunos puntos claves que creo que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en la hora de la pasión, parecen superarse y aventajan a los discípulos en constancia y valor, una característica muy importante de aquellas mujeres. Obviamente, a excepción de Juan, que estuvo siempre allí, fueron las únicas que tuvieron la firmeza de estar al pie de la cruz. Por lo tanto, esta es una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Tengo firmeza de tocar el dolor con mis manos? A veces no tenemos la firmeza y decimos, no, prefiero no ver esto, prefiero mirar para otro lado porque esto me afecta. Estas mujeres vieron desangrarse a Jesús en la cruz. Tengo esa firmeza yo, de ver el dolor, de tocarlo, de estar preparado para, si el Señor me lo manda, cogerlo. Una cruz que se abraza es evidentemente más importante que solamente una cruz que se arrastra. Segundo, el Señor quiso apresurarse a recompensar esta decidida fidelidad, y en la aurora de la resurrección no fue a sus discípulos que se les apareció, sino a las mujeres. Los ángeles también fueron vistos únicamente por ellas. Juan y Pedro comprobaron que el sepulcro estaba vacío, pero no vieron a los ángeles. Las mujeres fueron favorecidas con esta visión. Sé que algunas veces he dicho, Dios no premia ni castiga. Es verdad, Dios no premia ni castiga, pero hay signos que sí se permite Él para ponerle un sello de garantía al camino que estamos siguiendo. Eso de verdad todos lo debemos de ver. Él pone sellos de garantía, de tal manera que tú sepas que el camino que estás recorriendo, que es difícil, es el correcto. Eso definitivamente tenemos que, así como el Evangelio hace 2 días, tenemos de darnos cuenta cuándo bailar y cuándo llorar, cuándo hay música de alegría y cuándo hay música de tristeza. Tercero, el ejemplo de estas mujeres fieles que sirve a Jesús, o que sirven a Jesús con sus bienes y no lo desamparan en los peores momentos. Son una llamada pues a nuestra fidelidad y al servicio al Señor sin condiciones. Nuestra actitud ha de ser la de servir a Dios con una visión sobrenatural, sin esperar nada a cambio en nuestro servicio. Esto también me genera una pregunta de reflexión. ¿Sirves a Dios en tu casa, o en los grupos donde estás, socialmente hablando, porque no vivimos solos, no vivimos aislados, vivimos en sociedad, y Dios nos ha hecho posible vivir en sociedad, porque así es como vamos agrupándonos y vamos avanzando en amistad, en cariño? Cuarto, después de la partida de Jesús, el Evangelio relata que las mujeres, dice, eran asiduas en la oración, juntamente con los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén, hasta que llegó el día de Pentecostés. ¿Soy asiduo en la oración? No lo suficiente. Deberíamos tratar de intentar ser más asiduos en la oración, a tiempo y a destiempo, en cada momento. Quinto, se puede afirmar que el cristianismo comenzó en Europa por una mujer, se llamaba Lidia, que enseguida inició su misión de convertir desde dentro este nuevo
empezando obviamente por su casa, por su hogar. Algo parecido ocurrió en los samaritanos, a quienes una mujer les habló por primera vez del Redentor. Los apóstoles que habían ido por alimentos a ese mismo pueblo, quizás no se atrevieron a decir algo de Jesús, como lo haría más tarde la mujer, que el Mesías estaba allí mismo a las afueras de la ciudad. Estamos hablando de los samaritanos, un pueblo que odiaba a los hebreos, a los israelitas. Los escritos apostólicos nos han dejado constancia de estas mujeres, ¿no? Lidia de Filipo, Priscila y Cloe en Corintio, Febe en Cencreas, la madre de Rufo, que también para Pablo fue como una madre, las hijas de Felipe, el de Cesarea, etc., ¿no? Hoy, al considerar esa generosidad y fidelidad de estas mujeres, pensemos cómo es la nuestra, cómo es nuestra generosidad y nuestra fidelidad. Examinemos y debemos tener, la suficiente apertura para decirnos la verdad en qué dirección estamos. Somos generosos con nuestro tiempo, quizá muy escaso en servicio a los demás, y a todo lo que llevamos lo impregnamos de amor. Creo que podríamos, gracias a este Evangelio, a esta reflexión, como cuestión práctica, empezar a pensar en un camino espiritual para seguir el ejemplo de estas mujeres. Por ejemplo, lo primero que tendremos que hacer es reconocer. ¿Qué cosa? Reconocer en Jesús cómo aquellas mujeres que acogen esa historia sin excluir a nadie. Y así como debo reconocer, también debo acoger la mirada de Jesús, esa mirada liberadora, caminar con Él, servirlo a Él, permanecer junto a la cruz cuando otros se van, anunciar ante Cristo resucitado como esa samaritana y orar. Creo que he dicho como 7 verbos que son, podríamos llamarle los verbos de un itinerario de fidelidad: reconocer, acoger, caminar. La vida cristiana es peregrinaje, no hay otra. No basta con admirar a Jesús, tengo que seguirlo, servir, hacer de nuestra vida una ofrenda generosa, tiempo, talentos, bienes, permanecer en la prueba, anunciar, o sea, compartir con valentía la alegría del Evangelio y orar, porque la misión brota de esa oración que muchas veces es quizá el momento más importante, donde me permite discernir todo lo que voy a actuar. Que así sea. Amén.